Buenos días a todos. Vamos a iniciar el día de hoy con la presentación. En efecto, es mejor apagar la cámara para que a todos la señal nos ayude y quede bien. Por favor, dime si me escuchan. Y está todo perfecto. Veo bien la presentación. Gracias. Perfecto. Bueno. El día de hoy los acompaño con una introducción muy somera de cómo funciona el control operacional bajo la norma ISO 37301. Sin antes hacer una pequeña presentación de lo que trae este apartado de la norma en sus 4 puntos, que la primera es planificación y control operacional, la segunda es establecimiento de controles y procedimientos, tercera, plantear inquietudes y cuarto, proceso de investigación. Cuando nos hablen de la norma 37.301, estos son los 4 hitos que trae la norma con respecto al control operacional. Hitos que, si bien son 4, son de sustancia, de importancia para la ejecución e implementación correcta de una gestión de cumplimiento, digamos, eficaz. Ya la presentación mía la hicieron, tengo una pequeña introducción y es, la norma ISO nos trae una introducción muy amena, muy agradable, porque la particularidad que tiene esta norma en principio es que trata de dar prácticas, guías, requisitos, recomendaciones para que se implemente un programa de cumplimiento adecuado, pero sin duda alguna la norma es muy amigable, porque nosotros, para poder lograr este enlace con el cumplimiento, debemos dirigirnos más a las personas, a la actitud de las personas, al comportamiento de las personas, y eso generalmente se transmite por una cultura empresarial, organizacional o institucional. Con esto lo que le quiero decir es que la introducción de la norma nos trae los hitos, los principios principales y pilares de cómo podemos nosotros desarrollar un programa y un sistema de cumplimiento adecuado. Leo un poco de la norma y dice, la norma nos trajo consigo un manual oportuno en el mundo actual y en el contexto describe. El cumplimiento se hace sostenible al integrarlo en la cultura de la organización y en el comportamiento y la actitud de las personas que trabajan para ello. Mientras se mantiene su independencia, es preferible que la gestión de cumplimiento esté integrada con los demás procesos de gestión de la organización y sus requisitos y procedimientos operativos. Esto es supremamente importante, porque ella ve la necesidad de que esto no es una norma de cumplir requisitos, chulear documentos y archivar en un escritorio, sino que es una norma que trae consigo una vivencia y trae consigo unas características puntuales que hacen necesario que las organizaciones y todo el talento humano en las organizaciones tengan presente. Entrando ya al contexto en sí del capítulo de operación y siendo coherentes con este tema de compliance, que no es nuevo, la norma prevé algunos hitos importantes, y no es solamente tener un sistema de gestión de compliance, sino tenerlo y que sea eficaz. Eso es lo que pretende la norma, ayudarnos a parametrizar esa ruta de navegación para donde nosotros debemos ir implementando y organizando dentro de nuestras organizaciones, si ya tenemos este programa o si lo queremos iniciar. Depende de la situación que esté cada organización y cada institución. Esto lo quiere decir es que, si tanto el compliance no es lo más representativo económicamente para la compañía, sí es la base fundamental para que las compañías e instituciones hoy en día puedan ser sostenibles en el tiempo, o sea, perduren en el tiempo y puedan dar rendimientos esperados, tanto de tipo económico como de tipo político, como de tipo
social, ecológico, dependiendo el nicho o industria que nosotros estemos. La planificación y control operacional que nos trae la norma, nos trae 4 pilares importantes y es lo siguiente. Nos explica cómo deben funcionar las medidas de cumplimiento dentro de la organización y nos dicen, se deben incorporar a las operaciones diarias. Para esto es importante conocer la organización. Y cuando me refiero a conocer la organización es desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista físico, dónde estamos ubicados, si tenemos una sola matriz, si tenemos una sola sede, si estamos ubicados en varias regiones en un mismo país, si estamos ubicados en varios puntos a nivel extranjero. Y una vez conozcamos cómo funciona nuestra operación diaria, podemos fomentar una cultura de cumplimiento, porque como es una cultura, tenemos que dirigirla a las personas. Lo segundo que me trae la norma y me manifiesta es, ¿qué se requiere? Me dice, se requiere para estas incorporaciones, se requiere tener controles operativos relacionados con los procesos del negocio. Es decir, que mis controles no pueden ser iguales a los negocios de otra compañía. Si yo soy de un negocio, por ejemplo, energético, mis controles no pueden ser iguales a los controles de un negocio de retail o un negocio de petrolera, por ejemplo. Son 2 nichos diferentes. Y me dice, si usted no tiene controles, pero les hizo falta, hubo una ausencia, debe prever que en el caso de que se cumpla o haya un incumplimiento a la política de su cumplimiento, debes saber cómo vas a actuar de manera rápida y eficaz para que no afecte tu sistema. O sea que la norma me permite y me dice, prevé lo que tampoco puedas controlar. El grado de control puede variar dependiendo de varios factores de importancia de cómo se desempeña la compañía, y esto para todos ha sido un poco claro, que es muy diferente el riesgo que tengo en una industria de retail al riesgo que tengo en una industria de construcción. Los riesgos van a ser diferentes y va a ser diferente si el riesgo está en una zona digamos, en una ciudad capital o a una zona donde el proyecto que se ejecuta está en una zona bastante por ejemplo, de afectación de seguridad pública. Son situaciones y factores que van a variar y la norma me dice, por favor, verifica todo esto para poder implementar y llevar adecuadamente tu sistema de cumplimiento. Cuando fallan los controles operativos es necesario tomar medidas y abordar los resultados o efectos no deseados. O sea, estos resultados no se pueden archivar y borrón y cuenta nueva, sino que se tienen que trabajar sobre ellos. Entonces, la norma aquí nos trae como parámetros bastante específicos que tenemos que tenerlos en cuenta dentro de nuestra operación e integrarlos pues a nuestro sistema de cumplimiento. En aras de continuar con los pilares que trae la norma con respecto a la planificación y control operacional, ella me resalta algo en sus anexos, porque acuérdense que los anexos que trae la norma son recomendaciones que al final es el estado que ellos desean que una compañía tengan, porque así la experiencia y la práctica lo ha dictaminado en el tiempo. Entonces me dice, debemos tener un elemento de control operacional básico, y cuando habla de básico no es que sea sencillo, sino que sea la base de toda la organización, que toda la organización esté alineada en esos parámetros, y es algo que conocemos comúnmente como el código de conducta o el código de ética de las compañías. Todo su personal debe tener este conocimiento y debe estar afín, debe estar asociado y afianzado a este código. Así podemos incrementar nuestra cultura de cumplimiento, porque la norma lo que viene a evaluar y lo que viene a ayudarte a potencializar en tu compañía es que tu compañía realmente tenga una cultura de cumplimiento, y también nos dice, tiene como objetivo reducir riesgos identificados como parte del proceso de la evaluación de riesgo. Entonces la norma me dice, intégrame tu sistema de cumplimiento con tu área de riesgos. ¿Por qué? Porque es que estos controles que tienes aquí en tu área de riesgos me va a ayudar a detectar, a determinar o dictaminar cuáles son mis obligaciones de cumplimiento, y asimismo yo poder desarrollar toda mi cultura
de cumplimiento de una manera adecuada. O sea, va bastantes sinérgicos y bastantes unidos uno con lo otro. Finalmente, me potencializa y me insiste en que el código de conducta debe ser un compromiso de toda la organización y se puede decir que debe ser un compromiso, por mirarlo así, de una manera vertical desde la principalidad, la cabeza principal de las organizaciones, llámese junta directiva, junta de accionistas, consejo o llámese alta dirección o órgano de gobierno, de arriba hacia abajo, todos deben estar permeados de esta obligación de cumplimiento. Y debe ser accesible, o sea que debe ser un código de conducta que sea bastante fácil de entender y que esté a la mano de todos. Para esto, creo que hoy en día, después o durante la pandemia, aprendimos que la tecnología se ha vuelto una herramienta muy buena para que podamos, que todos nuestros colaboradores estén en sinergia y a tono de los cambios, de las actualizaciones o de recordar cómo funciona nuestro código de conducta. Debe estar relacionado con las situaciones y actividades o procesos de la compañía. Ejemplos de estas situaciones que pueden estar relacionados a nuestro código de conducta. En las áreas de producción, de instalación, de prestación del servicio, de mantenimiento, con nuestros terceros interesados como nuestros contratistas, nuestros proveedores, nuestros veedores, toda la parte de consultores externos, aquí puede ser también la parte comercial externa o asesores externos, todo el personal administrativo, la parte financiera, entre otros, dependiendo cómo la compañía esté estructurada y su relacionamiento con las partes interesadas. La planificación y el control operacional debe estar sí o sí, este código de conducta y estas prácticas de cultura organizacional de cumplimiento siempre deben trasladarse a todos los terceros interesados que vayan a estar involucrados con nosotros. Y aquí es importante, y la norma sí le presta un enfoque muy especial a esta parte y nos dice que todo lo que sean procesos que la compañía tercerice o subcontrate, se debe llevar una debida diligencia eficaz. ¿Para qué? Para que estos terceros que al final van a estar dentro de nuestra corporación realizando algo que a nombre de nuestra corporación no afecte nuestro programa de cumplimiento. Entonces la norma nos dice, presten un foco de atención y garanticen que estos estándares que usted va a implementar bajo esta norma se cumplan también en sus partes interesadas. Y ojalá las partes interesadas que con cara a su prestación de servicio o a su producto vayan a poder afectar la operación de la compañía. Eso en primera instancia. Someramente, la norma es muy amigable, muy concreta y nos puede traer beneficios su correcta aplicación. Entrando en el establecimiento de controles y procedimientos, la norma nos trae algo muy precioso y es que la organización debe implementar controles para gestionar sus obligaciones de cumplimiento y sus riesgos de cumplimiento. Y estos controles, ¿qué deben garantizar? Previenen, detectan y corrigen, o sea, están en todos los estadios, está de manera transversal en toda la compañía. Y me dice que debo mantenerlo, que debo revisarlo y probarlo. Entonces aquí no solamente es hacer esa matriz de riesgo que todos ya tenemos asociados en nuestra diario vivir y en nuestra operación, no es solamente a esa matriz de riesgo colocarle esos controles y las mejoras o la forma de mitigarlos o cómo llevarlos, sino que debe estarse actualizando la realidad y la dinámica de hoy en día, es que nos cambió. Entonces, cambiaron muchas prácticas operacionales, cambiaron muchas prácticas comerciales a nivel mundial. Y la norma nos dice, debes estar en este continuo cambio de acuerdo a los factores externos o internos de la compañía que te puedan ayudar a que se pueda completar estos 3 ítems de prevenir, detectar y corregir dentro de tu sistema de compliance. Establecimiento de controles y procedimientos. Ella nos trae un listado, y aquí es súper importante que se
tengan la oportunidad de leérselos, de ilustrarlos y de reforzarlos con sus anexos. Y la norma nos trae el listado de controles que mínimo debe tener una organización o institución. Y es políticas operativas, procesos, procedimientos, trabajos documentados claros, prácticos y fáciles de seguir. Cada vez la tendencia mundial es que entre más prácticos, entre más claros y entre más fácil, llegamos más fácil a todos nuestros colaboradores, a todas las partes interesadas, y al final lo que quiere esta norma es que todos hablemos un mismo lenguaje a nivel global, y este mismo lenguaje va seguido en los valores, los principios, todo lo que tiene que ver con la ética, la integridad empresarial, la cultura organizacional, el respeto por la regulación, el respeto por el medio ambiente, el respeto por las prácticas sostenibles, el respeto por buenas competencias, por la protección de nuestros datos. O sea, todo esto al final lleva una línea y es un mismo lenguaje a nivel global. Me indica la norma que deben haber unas instrucciones. ¿Por qué debe haber unas instrucciones? Porque si no hay un criterio de roles, de responsabilidades y funciones plenamente identificados, pues las instrucciones que se den no se sabe a dónde se va a llegar. Entonces, estas instrucciones deben estar acompañadas de un cuadro, de un marco de funciones y procedimientos operacionales previamente previstos que pueda ayudar a mejorar a la compañía. Nos indica que debemos contener informes de sistema y excepciones y aprobaciones. Yo creo que aquí la tecnología nos está ayudando mucho, porque ya no queremos tener esos Excel extensos. El Excel es el mejor amigo para controlar y hacer seguimiento, en ningún momento no lo ha dejado de ser, pero sin duda hay ahora unos mecanismos tecnológicos que nos ayudan en tiempo a ser más ágiles y poder ir alimentando nuestros informes día a día para que cuando haya que reportarlo, pues podamos detectar los seguimientos, nuestra capacidad, nuestra mejora continua bajo estos ítems. También para el sistema de aprobaciones, hoy en día con la virtualidad y el trabajo en casa nos va a poder ayudar. La segregación de funciones y responsabilidades e incompatibilidades va muy de la mano con las instrucciones. Como les decía, si esto no está debidamente identificado en la compañía, difícilmente vamos a lograr tener un programa y un sistema de compliance adecuado. Nos sigue con otros listados y dice, se debe poder evidenciar el compromiso gerencial demostrado y el comportamiento ejemplar y otras medidas. Y aquí en las conferencias que ya he tenido con ISOTools y con la escuela, casi siempre yo les traigo, hoy por el tiempo no les traje, yo les traigo casuística de casos reales que ya han tenido sanciones por entidades eh, que se encargan de regular y de sancionar malas prácticas, y ya sean por fraude o por incumplimientos de programas de cumplimientos o por incumplimientos de lavado de activos o por conductas que van en contra de la transparencia, conductas de antisoborno. Y cuando traigo esto, les digo, mire, la tendencia es que ya el órgano sancionador me dice, bueno, ¿usted cometió este fraude, sí o no? Y si yo le digo, no, no lo cometí, demuéstreme qué ha hecho usted para garantizarme que ni usted ni sus colaboradores están involucrados. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo hizo? ¿Cómo usted dio ejemplo? ¿Cómo usted fortaleció el comportamiento de sus colaboradores? ¿Cómo su colaborador sabe o no que esto lo podía o no hacer? Entonces aquí el compromiso, la gerencia demostrado y comportamiento ejemplar se ha vuelto no solamente un cliché, por decirlo así, de propaganda y de publicidad, sino que se ha vuelto una necesidad y se ha vuelto un requisito muy importante, porque si el buen hombre de negocio no da ejemplo, un negocio no va a prosperar. Si el buen padre de familia no da ejemplo, los integrantes de esa familia no van a tener bases sólidas para salir adelante y crear un futuro adecuado. Y así mismo ocurren los diferentes frentes en lo que nos encontremos, en la educación, en los líderes de las compañías. Entonces, la norma me trae un ítem y un
un bloque diciéndome, debes garantizarme ese compromiso. ¿Y cómo me lo demuestras? Me dice la norma. Procesos automatizados, o sea, que no sean fácil de manipular. Segundo, que hayan planes de cumplimiento anuales, mínimo. ¿Qué quiere decir esto? La norma me dice, demuéstrame que tienes un compromiso y que esta parte del sistema hace parte ya de tu presupuesto, que hace parte ya de tu política, que hace parte ya de tu día a día. Demuéstrame que tienes planes de desempeño del personal. O sea, aquí también me está diciendo, muéstrame resultados y muéstrame cómo lo haces. Evaluaciones y auditorías de cumplimiento, en este caso, la norma se refiere, ya puede ser internas o pueden ser externas por un tercero cualificado y calificado que te pueda dar informes de cómo está este desempeño en tu compañía. También me trae que debe haber una comunicación activa, abierta, donde siempre esos principios, esos valores, esos comportamientos estén alineados. Tú no me puedes decir que tienes una compañía donde las prácticas son transparentes, pero lo que se ve en la práctica operacional es que no hay transparencia. En la parte de contratación no hay transparencia. En la ejecución del servicio no hay transparencia. Entonces, deben estar alineados. Desarrollar procedimientos para respaldar la gestión que estén eh, sistematizados y la norma ya me dice, intégrate a la innovación. Ya se acabó esos escritorios llenos de documentos, ya se acabó, tenemos que ser dinámicos, que la información esté en constante movimiento entre nuestros colaboradores y todas las partes interesadas. Sistemas de informes, contratos y documentación legal también nos indica coherencia con otras funciones de revisión y control de la organización. Entonces aquí también nos está llamando a cómo podemos controlar y sin duda alguna la tecnología para mi concepto, es una opinión personal, nos está ayudando muchísimo. Finalmente, este listado se acaba con estos 4 ítems y es seguimiento y medición continuo. ¿Cómo sabemos si vamos bien? Pues haciendo seguimiento y midiéndonos. La evaluación de informes, esto es importante porque tenemos que reportar a nuestra dirección y a quien nos supervise. Y arreglos específicos para informar casos de incumplimiento. Es así que un programa, un sistema de compliance no nos garantiza que no haya un riesgo a incumplir. Debe haber en algún momento un incumplimiento, pero debe haber también la situación cómo nosotros le damos ese tratamiento y cuál es el seguimiento y cómo hacemos para controlar que esto no vuelva a pasar y cuáles son las lecciones aprendidas y cómo debemos evitarlo o prepararnos para otra situación que pueda presentarse. El ejemplo más grande que le puedo dar en este momento a todos aquí presente el día de hoy es la pandemia que nos ocupó. Yo creo que no sé qué porcentaje de organizaciones o instituciones a nivel mundial estaban preparadas para un siniestro de estos. O sea, es un ejemplo que increíblemente afectó a todos los gremios y que este ejemplo nos debe ayudar a que todo el programa que tengamos al día de hoy, cómo lo podemos volver a replantear y cambiar. Comportamiento obediente. Comportamiento obediente es que la norma quiere que se vea en nuestra cultura organizacional. Si estamos hablando de actitudes y comportamiento de personas, pues finalmente ya no lo podía dejar por fuera. Bien, ejemplo de controles les traigo listados, pero estos listados los traigo a manera de que podamos recrear en este punto de la charla qué tengo, qué no tengo, qué puedo mejorar, por dónde me puedo ir. Entonces, este listado que aquí pueden ustedes observar me habla de múltiples ejemplos que no tienen que ser en esa organización, como el cumplimiento de leyes laborales, normas de competencia, tratamiento ambiental, compromiso y responsabilidad social, lineamientos ambientales como su política, responsabilidad frente a la protección especial, por ejemplo, en grupos étnicos, controles legales y regulatorios que sin duda no pueden faltar. Todo lo que tiene que ver con seguridad digital hoy en día es primordial. Implementación de programas de prevención de lavado de activos también. Cuando se hablan de fundaciones controladas o cuando hablamos de patrocinios y temas de dádivas
por parte de las compañías, también por políticas de regalos, no contratación de familiares. Son controles y les digo, o sea, son un sinnúmero que podemos tratar, pero pues aquí les puedo regalar el día de hoy unos ejemplos muy someros de cómo podemos ir adecuando de esos controles que tanto la norma nos dice que debemos tener claros y plenamente identificados en nuestra compañía. Para la parte final del día de hoy les traigo la parte de plantear inquietudes. Y en el planteamiento de inquietudes tenemos que la organización sí o sí debe implementar y mantener un proceso de alertar y permitir el informe a sospechas o violaciones reales a la política de cumplimiento. Y ese canal debe estar lleno de confianza, protección de derechos y debe saberse utilizar, debe estar a la mano. La organización deberá organizar primero que ese canal de denuncias sea visible y accesible a toda la organización y en mi concepto a todas las partes interesadas. Tratar los informes de forma confidencial, que estos informes no afecten el diario vivir de la operación. La norma me trae algo y lo siguiente, y aquí hago un paréntesis. Había una discusión antes de la ISO 37001 de las personas que estaban sobre este tema y decían si era viable aceptar informes o denuncias anónimas o no, y otros apoyaban que sí, otros decían no. La norma nos parte esta dicotomía y nos dice sí, debe ser aceptable. Ella taxativamente lo trae, hay que darle un tratamiento, hay que darle un seguimiento y hay que saber cómo se va a llevar. Proteger a estos denunciantes de cualquier represalia, si bien sea que sea un denunciante interno o externo, y permitir que el personal reciba asesoramiento. O sea, que el personal no tenga miedo para ir a hacer estas denuncias, que el personal o los colaboradores o la parte interesada sepa que va a tener sus garantías. Debe ser público, no conocido por todas las partes de las interesadas, porque ese es un canal de comunicación y no podemos tener un canal de comunicación y denuncia oculto. En el rincón de la compañía ya está el canal de documentación, de comunicación y denuncia. No puede ser así. Los canales de denuncia y consulta se permiten denuncia anónima, lo repite, y deben indicar que no habrán represalias de denuncias de buena fe y que se protegerá al denunciante. Debe estar documentado, esto es de lo poco que me pide la norma que debe estar documentado. Taxativamente me dice debe haber como una línea de seguimiento y una custodia y puede estar externalizada esta gestión. También la norma nos ayuda a aclarar esto. Antes de la norma había dudas si nosotros podíamos o no externalizar esta función o que tendría que ser dentro de la compañía. Pues la norma me dice sí, sí se puede. Entonces, si tienes esa duda, con esta norma te puede ayudar como una buena práctica en aras de hacer un sistema de compliance que sea eficaz, que sea íntegro para ustedes. Planear inquietudes, me sigue indicando cómo hacerlo y me dice, debes reportárselo a tu órgano de gobierno o al comité que se designe en caso que haya un comité. Y en algunos casos, algunos sectores, algunas industrias están regulados, también deben generar informes para sus entidades que los vigilan. Entonces, esto es, digamos que va de acuerdo a las necesidades de la compañía y la operación de la compañía. Finalmente, el proceso de investigación, por el día de hoy, nos trae también la norma cómo debemos adecuarlo y dice que se debe desarrollar, establecer, implementar y mantener un proceso, evaluar, investigar y cerrar informes, ya sean reales o de sospecha de incumplimiento. Esto debe asegurar la toma de decisiones imparcial, o sea, importante cerrarlos, que no se queden ahí abiertos. Es importante la parte de cerrar las investigaciones. ¿Para qué? Para garantizar que ese proceso de información, de investigación, nos ayude a que no hayan intereses de conflicto dentro de la organización, que debe ser en unos tiempos, o sea, debe haber una periodicidad, debe haber un debido procedimiento, aquí inicia todo el proceso y aquí termina.
Y la organización debe conservar la información documentada y la organización debe utilizar esos resultados para mejorar el cumplimiento de la misma. O sea, nos va a nutrir nuestro sistema. Finalmente, nos trae y nos dice, puedes utilizar esas investigaciones para que sea un sistema teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y que ese mecanismo de investigación eficaz me identifique la causa fundamental de la mala conducta, qué fue lo que me generó la vulnerabilidad del sistema, y así que entre los gerentes, la alta dirección y el órgano de gobierno puedan tomar decisiones adecuadas a las situaciones y al desarrollo de la compañía. En la investigación hay que tener una forma y la norma me dice, esta es la forma de analizarlo, cuál es la causa raíz, la omnipresencia del incumplimiento, cuánto tiempo estuvo, el número y el nivel de personal involucrado, la duración, durante cuánto y la frecuencia de cada vez que se hizo el incumplimiento. Es decir, ella me pide que individualice. Si una actividad o un acto, un hecho se repitió 100 veces, ella me dice que lo debo tomar como una frecuencia y una repetición. O sea, no me dice que lo unifique. Si ese cumplimiento se estaba haciendo de un tiempo permanente y la frecuencia fueron 100 veces, pues me los vas a tener que individualizar. No me puedes decir que la misma conducta es una sola durante un año. No, son 100 conductas y pasó en un año. La organización deberá considerar cuando corresponda crear comités independientes y establecer un mecanismo de investigación donde puedan comunicar de una manera adecuada los procesos. Quiere decir esto que no todo se informa dentro de una investigación, sino el resultado. Por el día de hoy, hasta aquí los acompaño. La verdad fue un gusto, espero haberles nutrido la información que necesitan sobre la parte operacional de la norma ISO 37001.